Comenzamos entonces, vuelvo a saludarlas a todas y todos, muy buenos días, espero que estén muy bien. Y comenzamos con esta clase que sería la clase número 22. Estamos en séptimo básico y en qué asignatura de matemáticas. Entonces, el objetivo en primer lugar es el mismo que trabajamos algunas clases anteriores, que es reducir expresiones algebraicas. Respecto a actividades, la clase anterior trabajamos con las páginas desde la 94, la 97 y para el día de hoy vamos a trabajar con las páginas desde la 98 a la 101. Primero vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo último que vimos en las clases anteriores. Recordemos entonces que primero habíamos visto propiedades para la adición y también propiedades para la multiplicación. En primer lugar, para la adición, nosotros nos habíamos enfocado en el conjunto de los naturales también. Recordar eso, que los conjuntos son algo así como una especie de sacos donde yo ingreso números. En este caso, los naturales, ¿qué números yo ingreso? Todos los números con los que solemos decir que yo ingreso todos los números con los que yo cuento. El 1, 2, 3, 4 y así hasta el infinito. Bueno, estos números, en este conjunto, la adición cumple con estas propiedades, en ese conjunto. ¿Cuáles son? Clausura. ¿Cuál es la propiedad de clausura? Que la suma siempre es un número natural. Por ejemplo, si yo sumo 5 más 4, que ambos son naturales, el resultado 9 va a ser otro natural. Conmutatividad, no importa el orden de los sumandos, el resultado siempre es igual. Asociatividad, no importa el orden en el que varios números se sumen, el resultado siempre será igual. Recordar que ahí la asociatividad era cuando nosotros usábamos un paréntesis. Si nosotros teníamos A por B por C y resolvíamos A por B primero, me da lo mismo que si yo tengo A por B por C y resuelvo primero B por C. A eso se refiere a la asociatividad. Luego tenemos la existencia del elemento neutro, que se dice que el elemento neutro en un conjunto es el elemento que, al ser operado con cualquier otro, resulta en el mismo valor de ese otro. Y el elemento inverso, que se refiere a que existe un conjunto, en el caso de los naturales, el elemento que, al ser operado con otro, resulta en el elemento neutro. Entonces ahí nosotros habíamos conversado que los naturales no cumplen con esa propiedad, sino que necesito para eso los números negativos, para tener el elemento inverso. Y el elemento neutro tampoco, porque el elemento neutro ya también lo habíamos dicho que era el cero, en el caso del elemento neutro de la suma. Y como el cero no es parte de los naturales, tampoco tiene elemento neutro. Ya se lo habíamos dicho, pero simplemente estoy recordando. Y también vimos propiedades de la multiplicación. Para esto, nosotros habíamos comentado que íbamos a utilizar un conjunto K, que era mayor que los naturales y que además de los naturales tiene fracciones y decimales positivas. Así que la multiplicación va a cumplir las propiedades que nosotros vamos a colocar acá si se cumplen estas siguientes igualdades. Eso también lo vimos en la clase anterior. ¿Cuáles son esas propiedades? Clausura, similar a la otra propiedad de clausura. En cambio, la multiplicación, si yo multiplico dos números naturales o fracciones o decimales positivas, el resultado va a estar también en ese conjunto, el conjunto K, que lo llamamos ahora, conjunto K. Luego tenemos la conmutatividad, que el orden de los factores no altera el producto. Eso sería la conmutatividad de la multiplicación. Luego la asociatividad, lo mismo, la asociatividad es similar a la asociatividad de la suma, pero con multiplicación. Ahí está la propiedad. Ahí se ve. Luego tenemos la existencia del elemento neutro, neutro multiplicativo. Se tiene que, si yo multiplico cualquier número por ese elemento neutro, me va a dar ese mismo número. Y recordar que ese número A está también en K, pertenece a K. Recordar que esa letra E que está ahí, lo voy a colocar de hecho, significa eso, pertenece a un conjunto. Entonces lo voy a también colocar acá, esta información debería estar aquí. Entonces sería A pertenece a K. Ok, eso ahí lo coloco y continuamos. Y tenemos también la existencia del elemento inverso multiplicativo. Para que exista el elemento inverso multiplicativo tiene que cumplirse esto, que si yo multiplico a cualquier número A por el elemento inverso de A, voy a obtener el elemento neutro. ¿Ya? Entonces, aquí también lo voy a colocar, que A también tiene que estar en el conjunto K. A tiene que ser parte de ese conjunto, tiene que ser un número dentro de ese saco. A eso me refiero con que tiene que ser parte de K. ¿Ya? Bueno, entonces eso fue la clase anterior. Ahora, la clase de hoy tenemos que ver una nueva propiedad
¿ya? Pero esta propiedad no es propiamente propiamente de la suma, no es propia de la suma ni de la multiplicación, sino que utiliza a ambas. Vamos a esperar a que pase la ambulancia. Ya es. O eran los bomberos, puede ser, no sé. Bueno, ahí creo que sí. Ya, continuamos entonces. Entonces el día de hoy vamos a ver la propiedad distributiva primero. ¿Qué nos dice la propiedad distributiva? Bueno, en este caso yo voy a utilizar lo mismo que aparece en el libro, ¿ya? Porque siento que ahí lo resume muy bien. Así que en este caso voy a usar eso. Bueno, lo voy leyendo y lo voy explicando. Dice, a modo de resumen, hasta este momento ha revisado los siguientes contenidos. La adición y la multiplicación de números naturales. Fracciones mayores que 0 y decimales mayores que 0 cumplen la propiedad de clausura, conmutativa y asociativa. Entonces, ahí simplemente reafirman lo que ya sabemos, que las propiedades de clausura, conmutativa y asociativa se cumplen en los números naturales, en fracciones mayores que 0 y decimales mayores que 0. Luego tenemos que la adición de los números naturales, fracciones mayores que 0 y decimales mayores que 0, no poseen elemento neutro ni elemento inverso, que eso es lo que habíamos conversado antes. Recordad que el elemento neutro es 0, por eso es que ese conjunto que me aparece ahí no cumple con el elemento neutro, no lo posee, y el elemento inverso tampoco, porque recuerden que el elemento inverso se relaciona con los números negativos. Vamos a aceptar a Maite y continuamos. Vamos a agregar a la lista. Sofía también. Ya, continuamos entonces. Ah, Martina Rojas también. Ya. Bueno, entonces continuamos. Quedamos en la segunda idea. Claro, los números naturales, fracciones mayores que 0, decimales mayores que 0, no poseen un elemento neutro ni inverso, que es lo que habíamos comentado previamente. La siguiente, el 1 es el elemento neutro para la multiplicación de números naturales. Fracciones mayores que 0 y decimales mayores que 0. Mientras que para la multiplicación, el elemento inverso de un valor a distinto de 0 es 1 sobre a. Entonces acá también recordarles que eso también lo habíamos mencionado. Para la multiplicación, el neutro es el 0. Recordad que yo había dicho que para la suma, el neutro es el 1. No, perdón. Para la suma también, el neutro es el 0. ¿Y qué más? Lo otro es el tema del elemento inverso. Que claro, también se había mencionado en clases anteriores. De que cuando yo tengo un valor cualquiera, su neutro va a ser la fracción inversa. En este caso, como tenemos, como en el ejemplo dice un valor a, el inverso va a ser 1 sobre a. Es decir, yo invierto la fracción. Recordar que cuando tengo un número sin fracción, cuando yo lo divido en 1, lo podría expresar como fracción. Por eso es que me quedaría 1 sobre a. Bueno, a continuación conocerás una propiedad que relaciona la adición y la multiplicación con los elementos de un conjunto K. El conjunto K, recordar que es lo que me están planteando acá, que son los números naturales, las fracciones mayores que 0 y los decimales mayores que 0. Ese es el conjunto K, que no se lo olvide. Entonces, esta propiedad se denomina distributiva y considera la multiplicación por sobre la adición. Entonces, eso se suele decir, que la propiedad distributiva, que la multiplicación distribuye sobre la suma. Se suele decir eso. Entonces, ¿y cómo funciona? ¿Cómo funciona esta propiedad? Bueno, cuando yo tengo un caso como este, cuando tengo un número multiplicándose con una suma, o también puede ser al revés, puede ser que esté la suma primero y luego la multiplicación, ¿ya? De todas maneras se aplica la propiedad distributiva. Cuando yo tengo estos casos, como ya dije, la multiplicación distribuye sobre la suma. ¿Qué significa eso? Que yo el A lo tengo que multiplicar primero por B y luego por C. Y ambos términos se tienen que sumar. Entonces, me quedaría A por B más A por C, que es lo que aparece ahí en la parte de abajo. Y obviamente que tiene que estar A, B, C en pertenecer a ese conjunto K, estar dentro de ese conjunto. O sea, A, B, C tienen que ser naturales, o fracciones mayores que 0, o decimales mayores que 0. Entonces, ahora sí, vamos a ver un ejemplo. Dice, aplica la propiedad distributiva para resolver el siguiente ejercicio. 1750 multiplicado por 5. Entonces, hasta el momento, como si viéramos el ejercicio,
no, aquí no hay ninguna propiedad distributiva. Pero lo que vamos a hacer en este caso es descomponer al número mayor, al 1750, con tal de aplicar la propiedad distributiva. ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque cuando lo vean se van a dar cuenta que es mucho más fácil hacer estas sumas que en realidad ir multiplicando término a término, como sería en el algoritmo de la multiplicación. Bueno, entonces primero, ¿cómo va a quedar nuestra descomposición del 1750? Disculpen, ahí sí. El 1750 va a quedar 1000 más 700 más 50. Y todo eso dentro de un paréntesis. ¿Por qué tiene que estar dentro de un paréntesis? Porque toda esa suma me va a dar el número que yo tengo al principio. Entonces voy a tener 1000 más 700 más 50, todo eso multiplicado por 5. Entonces ahora sí, ya tengo la forma que me están pidiendo para aplicar la propiedad distributiva. Tengo una multiplicación sobre una suma. Pero recordar, está al revés. Está primero la suma y luego la multiplicación. Sin embargo, también se puede aplicar la propiedad distributiva. Recordar eso, no olvidar. Entonces, ahora sí, aplicamos la propiedad distributiva sobre cada término que está dentro del paréntesis. Es decir, sobre el 100 va a quedar entonces, perdón, 1000, perdón, va a quedar entonces. Ahí lo tenemos en la parte de abajo. Nos queda 1000 por 5. Término a término. Primero 1000 por 5, luego, ¿qué vendría? 700 por 1000, perdón, 700 por 5. Y finalmente 50 por 5. Y también tengo que sumar esos productos, esas multiplicaciones. Luego, ¿qué me da? Primero, la primera multiplicación, 1000 por 5, 5000. La segunda multiplicación, 700 por 5. Recordar que 7 por 5 es 35, por lo tanto 700 por 5 son 3500. Y 50 por 5, 5 por 5, 25, por lo tanto 50 por 5, 250. Luego sumamos 5000 más 3500 más 250, eso da 8750. Y que es el resultado de multiplicar 1750 por 5. Ahora vamos a estudiar también en la clase de hoy algunas aplicaciones de estas propiedades, tanto de la distributiva como de las que vimos las clases anteriores, que son las propiedades para la multiplicación y para la suma. Bueno, vamos a ver entonces un par de ejemplos a partir de estas aplicaciones de las propiedades. Primero, el primer ejemplo dice, encontrar la suma de los primeros 100 números naturales pares. Entonces, para este ejemplo vamos a ir analizando lo que tenemos que hacer. Yo les voy a ir explicando. Entonces, como dice ahí, en primer lugar, la operación que debo resolver será 2 más 4 más 6 más 8 y así hasta el 98, 100. Vamos a llegar hasta ahí. Entonces ahí simplemente expresamos la suma, pero no la coloqué completa porque es muy larga. Por eso puse unos puntos suspensivos. Eso significa que ahí entre medio hay más sumas. ¿Ya? Eso representan esos puntos suspensivos. Entonces, primero lo que tenemos que pensar es que yo podría efectivamente estar ahí haciendo todas las sumas sucesivamente. Estar haciendo 2 más 4 más 6. Pero piensen, si yo no tuviera el acceso a la calculadora como lo tenemos siempre, ¿sería difícil hacer ese cálculo? Sí, y sería largo, sería tedioso, porque tendría que estar sumando todo el rato. Pero lo que vamos a hacer acá es usar una estrategia que nos sirve para realizar un cálculo con mayor facilidad. Esa es la gracia de esta parte. Entonces, ahora sí leeré. Para realizar este cálculo con mayor facilidad, podemos recurrir a la propiedad asociativa de manera conveniente. En este caso, nos conviene asociar el primer sumando con el último, es decir, 2 más 100. Entonces aquí yo voy a hacer eso, la estrategia que estoy comentando ahora. Asocio términos, asocio en este caso el 2 con el 100, es decir, voy a cambiar de orden el 100 y lo voy a dejar al lado del 2. ¿Por qué? Ahí lo vamos a ver. Bueno, es decir, 2 más 100, e ir repitiendo este proceso con los demás números, ya que esta suma dará el mismo resultado que 102 en todos los casos. Entonces, miremos primero los primeros números, el primer número y el último, 2 y 100. Si yo sumo 2 y 100, eso me da 102. Veamos qué pasa con los siguientes, es decir, el 4, el siguiente número después del 2, y el 98, que es el último número antes del 100. ¿Qué pasa con esto? Si yo los sumo, 4 más 98, ¿cuánto da eso? 102. Por lo tanto, esta propiedad, esto que me dé el mismo resultado, no es al azar. Y lo puedo yo usar como una estrategia para resolver mi resultado más fácilmente. Entonces, bueno, una vez que nos dimos cuenta de eso, de que esas sumas dan lo mismo, vamos a asociar. O sea, vamos a cambiar de orden. El 98, por ejemplo, también lo cambiaríamos de orden. Y lo colocaríamos junto al 4. Y así sucesivamente con todos los términos. Entonces, ¿qué nos quedará? Así la suma quedará. Va a quedar 2 más 100, en paréntesis,
porque ahí ya lo asociamos. Luego vamos a seguir sumando. 4 más 98, nuevamente asociamos el 98, lo cambiamos de orden y lo dejamos al lado del 4. Luego, ¿qué más nos va a quedar? 6 más 96 y así sucesivamente. Y, si se dan cuenta, ¿cuál va a ser la última suma que yo voy a tener? 50 más 52. Esos son los números de al medio. Están al medio de nuestra lista de números. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos nuestra expresión un poco más simplificada. ¿Ya? Bueno, entonces ahora tenemos que notar lo siguiente. Como dice ahí, tenemos 100 números entre el 1 y el 100, donde la mitad de ellos será par, es decir, 50 pares. Entonces, aquí estamos pensando en la cantidad de números que vamos a tener. Primero, números pares solamente, vamos a tener en total 50. Al asociar de 2 en 2 números, que es lo que acabamos de hacer, nos quedarán en total 50 dividido en 2, es decir, 25 asociaciones, ¿ya? Porque como yo estoy asociando de 2 en 2, ahora todo lo que yo tenía al principio, todos estos 50 números, los voy a tener que dividir en 2. Por eso es que voy a tener 25 de estas asociaciones, ¿ya? 25 paréntesis. Y en todas esas asociaciones, todo el resultado a recordar de la suma es el mismo, es 102, ¿ya? Entonces, de esta forma, tendré que sumar 102 un total de 25 veces, ¿no es cierto? Entonces, el resultado que buscamos va a ser, ¿cuál? Bueno, ahí lo coloqué. Entonces, toda esta suma yo la puedo expresar de la siguiente manera. 25 por 102. Y solamente eso. ¿Por qué? Porque yo sé que si esa suma que está ahí, esta suma sucesiva, que es 102, independiente de cuáles sean los sumandos, el resultado de la suma es siempre el mismo, 102. Estos 102 se va a repetir 25 veces. Por eso es que yo lo multiplico 25 por 102. Y eso finalmente, ¿cuánto es? 2550. Entonces, ese sería el resultado de ir sumando todos los números pares hasta el 100. 2550. Y si se dan cuenta, esta forma de encontrarlo es mucho más simple que, como ya decía antes, ir sumando término a término, si es que yo no tengo una calculadora. Y si es que la tuviera, igual sería complicado porque tendría que estar todo el rato anotando números. En cambio, acá solamente se reduce a una operación, a una multiplicación simple. Vamos a ver entonces un segundo ejemplo y terminamos esta parte. El ejemplo 2 nos dice, encontrar la solución de la siguiente adición. Entonces aquí tenemos una suma, ¿ya? Pero recordar que aquí tenemos términos algebraicos. Tenemos una suma de términos algebraicos, es decir, tenemos una expresión algebraica. ¿Y cuántos términos tiene esta expresión algebraica? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 términos. Y les quiero preguntar, bueno, antes de leer, les quiero preguntar, ¿hay alguna regularidad en esa suma? ¿Hay algo que se repita? Entonces, atención con eso. Bueno, ahora sí leo. Inicialmente, como tenemos fracciones y decimales, transformaremos uno de ellos. En este caso, el decimal a fracción. Entonces, como dice ahí, claro, tenemos que primero transformar o el decimal a fracción o la fracción a decimal, porque tenemos fracciones y decimales. Eso es lo primero siempre. Bueno, siguiendo la estrategia para transformar un decimal a fracción, quedaría en 125 dividido en 100. Pero yo lo puedo simplificar y si lo simplificamos vamos a obtener 5 cuartos. Así que vamos a expresarlo como 5 cuartos. Luego, si miramos detenidamente la suma, aquí viene lo que les estaba comentando al principio. Notaremos que se repite en 3 términos algebraicos un total de 3 veces. Si se dan cuenta, tanto en esta parte como en la de abajo, porque la de abajo aparece lo mismo que lo que está arriba, simplemente con el 1,25 cambiado por 5 cuartos. Entonces, si nos miramos en la parte de abajo, tenemos que 3x cubo quintos menos 2n más 5 cuartos de x, toda esta suma se repite 3 veces. Entonces, como yo me di cuenta de eso, voy a poder expresar entonces a esta suma como una multiplicación. ¿Cuál multiplicación? 3 veces esa suma. 3 veces entonces, coloco paréntesis y coloco la suma. 3x cubo más 5, perdón, 3x cubo quintos menos 2n más 5x cuartos. Se repite 3 veces. Entonces, ya que tengo esta multiplicación, ¿qué tengo que hacer en este caso? ¿Qué propiedad voy a tener que aplicar en este caso? La propiedad distributiva, ¿no es cierto? Entonces, ya como dice ahí, ya que tenemos una multiplicación sobre una suma, aplicamos la propiedad distributiva para encontrar el resultado que buscamos. Entonces acá es mucho más fácil que estar sumando. Aquí simplemente tengo que multiplicar. Tendría que multiplicar primero 3 por el primer término, 3x cubo quintos, nos da 9x cubo quintos.
Siguiente término. 3 por 2n, por menos 2n, perdón. Sería menos 6n. Ahí está. Y finalmente 3 por 5 cuartos de x sería 15 cuartos de x. Entonces ahí estaríamos con la clase de hoy. Entonces para terminar, comentarles que a modo de conclusión de la clase de hoy, es que estas propiedades, todas las propiedades que hemos visto, nos permiten resolver operaciones con mayor facilidad. Perdón. Por ejemplo, tanto en el ejemplo 1 como en el ejemplo 2 de aplicaciones, podemos notar esto. Podemos notar esta ayuda que nos pueden dar estas propiedades, ¿ya? Para poder resolver ejercicios con mayor facilidad. Esa es finalmente la finalidad que tienen estas propiedades en estos casos. Así que eso era la conclusión y ahí sí nos veríamos entonces en la siguiente clase. Entonces ahora dejamos de grabar y pasamos a resolver dudas y a revisar algunas páginas del libro de las que tenemos que ver hoy. Así que primero entonces, como siempre,